parece si pasamos a nuestra siguiente pregunta, que tiene que ver un poco más con la especificidad, ¿no? ¿Con qué medidas específicas se han tomado para asegurar que la población con discapacidad siga teniendo acceso a esos trayectos de formación? Si existen materiales educativos adaptados suficientes, sabemos que este es un tema en nuestros países y en la región, y si se han realizado alianzas con otros actores de sociedad civil, sector privado, para abordar este tema. Entonces, si le parece bien, le continuamos dando la palabra para abordar este tema y luego pasamos con los colegas. Efectivamente, se hizo un documento de pautas dirigido a todo el personal que trabaja en servicios específicos de educación especial y servicios de apoyo a la educación regular, para poder dar una trayectoria de cómo podría ser ese abordaje de acuerdo a los 4 escenarios que había presentado anteriormente. Se tomaron medidas específicas, una, por ejemplo, que cuando se iba, los comedores escolares se cerraron, pero que los alimentos se iban a entregar a las familias. Y en el caso de las familias que vivían lejos, se llevaba eso a sus propios hogares, pero esa oportunidad también era para entregar materiales concretos en el caso de las familias que no tuvieran conectividad, y eso creo que ha sido fundamental para realmente trabajar en términos de equidad. Y además se dieron pautas para los diferentes servicios. Nosotros tenemos población desde el nacimiento hasta personas adultas, ¿verdad? Entre la población con discapacidad. Y entonces, por ejemplo, se definieron las guías de trabajo que enriquecían los docentes de educación especial con los docentes regulares en el caso de los estudiantes que están en procesos de inclusión. Y también se diseñaron guías de trabajo autónomo con apoyo para los estudiantes con discapacidad que estaban en los diferentes servicios, ya sea en centros de educación especial, en las estrategias para niños menores de 6 años. Esas guías eran también para que las familias pudieran tener un recurso para orientarse. Pero además, como medidas específicas, ¿verdad? Se hicieron guías para todo el mundo. Como medidas específicas, nosotros tenemos los servicios de apoyo complementario en los centros de educación especial, terapia física, terapia ocupacional. Entonces ellos hicieron fichas, videos, estrategias con imágenes para las familias que no han podido acceder a la lectoescritura o que por su situación económica también varió muchísimo, gente que se quedó sin empleo y ya no tenía ni el dispositivo telefónico. Eso es muy importante de considerar. Entonces se hicieron guías específicas para ayudarle a las familias a trabajar posicionamiento, cuando habían trastornos deglutorios, ese tipo de cosas, para que los servicios estos complementarios no se desconectaran de todo el trabajo de las familias. Y también, como con algunos estudiantes, nosotros veníamos trabajando en dar productos de apoyo o ayudas técnicas, como se llama en cada país, bajo diferentes formas de recurso, activar que esos productos de apoyo realmente estuvieran siendo usados por los estudiantes y sus familias. Y también, muy importante, trabajar y establecer la continuidad de los apoyos. ¿En qué sentido? En que si un estudiante, por ejemplo, tenía una adecuación curricular, en esa guía de trabajo autónomo que enviaba el docente regular, eso pudiera evidenciarse de alguna manera, ¿verdad? Eso ha implicado un trabajo coordinado con participación. Hemos tenido apoyo de organizaciones de la sociedad civil que también nos han acompañado ayudándonos en procesos de adaptación de material, ¿verdad? Quedó en este proceso también nos ayudó a entender que nos falta todavía muchísimo para que todos los materiales sean accesibles, ¿verdad? Eso lo puso en evidencia. Se han hecho esfuerzos y creo que todos los que trabajamos en educación especial lo sabemos, pero que no era suficiente. Y esto ha quedado también de manifiesto, y también que tenemos docentes con discapacidad y que esos docentes con discapacidad también requieren que lo que se haga es accesible. Entonces, en esta estrategia de Aprendo en Casa hay una oferta de televisión, de radio, a través de una caja de herramientas que tiene el ministerio en su página,
que va dirigido a docentes, estudiantes y familias, ¿verdad? Eso es muy importante para que la gente pueda tener acceso. En el caso de la televisión, se hicieron 2 programas específicos en primera entrada, uno relacionado con la importancia de de trabajar crisis conductuales, ¿verdad? Porque se iban a presentar mucho en esta época de encierro con algunos estudiantes. Y también la importancia de seguir rutinas, cómo ayudar a las familias a que se pudieran seguir rutinas en los hogares, ¿verdad? ¿Qué implica seguir una rutina? Que no era que íbamos a tener un estudiante como si fuera el horario escolar, ¿verdad? Desde las 7 de la mañana hasta las 12 haciendo trabajos, pero que sí pudiera mantener una rutina, levantarse, bañarse, hacer un espacio para trabajar, otro para ocio y tiempo libre. Eso es muy importante porque esta es una forma de acompañar también a las familias en este proceso. También el Centro Nacional de Recursos empezó a generar otros apoyos, ¿verdad? A través de videos y otras estrategias para poder dar acompañamiento a las familias. Y la otra, que en la página del MEP la gente pudiera tener una oferta mayor, ¿verdad? De información. Creo que un desafío es la información, cómo mejorar esos canales de información. A veces tenemos cosas, pero la gente no sabe que existen y creo que ese es un desafío importante para todos nosotros. A veces teníamos más información en el propio ministerio de lo que imaginamos, pero cómo hacer que esa información llegue a todos. Este es un ejemplo de un cafecito inclusivo, donde se invitó a una psicóloga que además es madre de un muchacho con trastorno al espectro del autismo, para que ella diera desde su experiencia también ideas de cómo poder trabajar las familias en el hogar. Recordando que todo lo que genera esta etapa de encierro. Creo que eso ha sido muy, muy importante. Muchísimas gracias, Gilda. Sumamente interesante todas las experiencias y ya luego, hacia el final de esta sesión, tendremos oportunidad de compartir desafíos y oportunidades, ¿no? Que ya empiezan a salir a medida que vamos avanzando y comentando, pero sumamente interesante y rico para compartir con los colegas. Si les parece bien, entonces, le vamos a dar la palabra en este momento a Colombia. Diana, por favor, si nos podés compartir tu opinión sobre esta segunda pregunta. Adelante. Bueno, creo que el mayor desafío realmente en enfrentar esta pandemia y con la población con discapacidad, pero yo volvería a insistir, con la población en general, ha sido cómo encontrar mecanismos y herramientas que no solamente tienen que ver con la tecnología, porque en nuestra realidad en Colombia también, muchas zonas rurales, no tenemos conectividad, seguramente todavía muchos estudiantes no cuentan con todas las herramientas pues, el computador o el celular para poder tener esta posibilidad. Entonces, pues hemos encontrado otras maneras. Ustedes ven acá, hablamos de diferentes estrategias. La primera ha sido el poder generar guías y textos impresos, como lo comentaba la compañera de Costa Rica. En Colombia también aprovechamos la entrega de la alimentación escolar para hacer llegar a nuestros estudiantes estas guías y estos textos impresos con orientaciones para docentes, para familias, para los cuidadores, con material didáctico y lúdico también para ellos, con recursos para las instituciones educativas, recursos pedagógicos que tenían que ver también con el manejo de la ruralidad. Un tema muy importante que fue la oportunidad de lanzarlo. Nosotros ya lo veníamos trabajando para todo el país, pero realmente lo que hizo esta pandemia fue acelerar el que pudiéramos poner a funcionar en nuestro portal Colombia Aprende toda la propuesta de aprender digital, en donde las personas encuentran más de 80,000 contenidos organizados para toda la comunidad educativa en diferentes áreas del conocimiento. En Aprender Digital
Hay una serie de contenidos y de herramientas que permiten fortalecer las competencias de los docentes en todos los temas socioemocionales y digitales. Creo que hay un elemento que vale la pena destacar y es todo el trabajo desde lo socioemocional, para lo cual nosotros desde Colombia hemos venido generando orientaciones, guías y herramientas dirigidos no solamente a los estudiantes, sino también a los docentes. Es muy importante y creo que ese es uno de los grandes desafíos también, poder hacer un equilibrio entre lo que pasa en la casa con los niños y las familias, lo que pasa con los docentes, que también tienen su propia vida. Entonces hemos tratado de dar todos los elementos para cuidar esa parte socioemocional. Y obviamente en el caso de nuestros estudiantes con discapacidad, pues de una manera mucho más específica, incluso atendiendo a cada tipo de discapacidad, porque los apoyos que se requieren son distintos. Si yo tengo una discapacidad cognitiva, visual, auditiva, en eso digamos que hemos tratado de trabajar. Aunque queda en evidencia que aún todos los materiales pedagógicos no son accesibles y ese es uno de los retos que tenemos, pues sí en este momento contamos con accesibilidad en algunos casos. Hemos trabajado también con radio y televisión. En este momento en Colombia tenemos una programación de contenidos educativos y de entretenimiento articulados con guías pedagógicas que están disponibles en programas de radio y televisión, y en todo el país muchas radios comunitarias asociadas a estos programas nacionales para poder manejar temas educativos desde allí. Entonces tenemos transmisión por canales, radios nacionales, regionales y comunitarios. Y estamos trabajando, por supuesto, en Colombia con MINTIC y con Computadores para Educar, para todo el manejo de dispositivos electrónicos y de conectividad. Se hace la entrega hace más o menos 2 semanas de 83,000 computadores con contenidos para estudiantes y docentes, que están focalizados principalmente en las zonas rurales de nuestro país, y allí también, por supuesto, se ven beneficiados nuestros estudiantes con discapacidad, generando planes de internet con tarifas bajas para familias de bajos recursos, de los estratos 1 y 2, que le permitan tener acceso a estas herramientas, y plataformas con contenidos de acceso a la población para que lo puedan trabajar. Yo quisiera compartir además los links que tenemos a ver si acá lo encuentro rápidamente. Nosotros en Colombia tenemos 2 instituciones adscritas al Ministerio de Educación, el Instituto Nacional para Sordos y el Instituto Nacional para Personas Ciegas, y allí también pues hay unos desarrollos específicos de materiales que son accesibles para la población con discapacidad. Tenemos, aquí estoy tratando de compartirles. Discúlpenme un momento acá. Están todos los enlaces, tanto del Instituto Nacional para Sordos como del Instituto Nacional para Ciegos, en materiales educativos completamente adaptados para la población con discapacidad, lo que facilita un poco más este aprendizaje en casa. Estoy de acuerdo con lo que la compañera de Costa Rica planteaba. Creo que también ha sido un proceso de encontrar un equilibrio para que los papás no se vuelvan los profesores de los niños, y digamos que eso no es el objetivo, para que los profesores puedan seguir teniendo ese contacto con los estudiantes y con las familias, y poder generar una rutina de trabajo y de aprendizaje en casa, pero que genere ese equilibrio también con las actividades propias de la casa. En eso venimos haciendo un trabajo también con los equipos de profesionales del Ministerio y de las Secretarías de Educación, para poderle contar a los directivos y a los docentes cómo poder lograr ese equilibrio y cómo orientar a las familias para que a través de esas rutinas que tenemos diariamente en la casa se pueda trabajar también ese aprendizaje y se puede hacer un apoyo también desde lo pedagógico, trabajar, preparar el desayuno, el almuerzo, organizar la casa, hace parte también, digamos, como de esas posibilidades que están abiertas en este momento.
muchísimas gracias, Diana. Sumamente rica la información. Igualmente esto, como yo comentaba, lo vamos a publicar en el sitio de educación del Portal Educativo de las Américas que tenemos para la Comisión Interamericana, y con todo gusto vamos a agregar todos los documentos, presentaciones y vínculos a Internet para los programas que se están mencionando, de modo que puedan también estar accesibles al resto de los colegas de la región. Así que muchísimas gracias. Le pasamos entonces la palabra a Argentina desde Río Negro, no sé, Mónica o Angélica, ¿quién de las dos va a querer contarnos desde su perspectiva sobre esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hemos venido trabajando, qué acciones concretas hay y el tema de los materiales educativos? Adelante. Sí. Iniciaría yo y paso la palabra a Angélica para que pueda relatar algo de la plataforma que diseñamos. Bien, bueno, en principio nosotros, el Ministerio diseñó una plataforma en la cual configuramos sitios distintos para los niveles y la modalidad. En lo que respecta a nuestra modalidad, lo que íbamos produciendo como documentos de orientación pedagógica, los ubicábamos en el sitio de plataforma, circulares pedagógicas, y acompañamos con instrumentos de orientación a los docentes para que pudieran ir trabajando la información sobre el estado de las familias y de los niños. Como les había dicho, también nuestras escuelas se ocupaban de la distribución de módulos alimentarios y contamos con equipos técnicos donde hay figuras de asistentes sociales que también colaboran en esta tarea de recoger información sobre las condiciones de vida que transitan las familias. En este sentido, nuestros documentos de orientación pedagógica iban enfocados hacia recuperar los aspectos fundamentales que tiene cada etapa educativa, desde la atención temprana, donde poníamos el acento más que nada en los aspectos de vínculos parentales, y recuperación de las cuestiones de tradición cultural que tienen las familias para que esto pueda discurrir en el imaginario y en el lenguaje de los niños, porque si algo nos falta es el tiempo para poder encontrarnos y actualizar vínculos, y nos parecía que esta era una ocasión de volver a encontrarnos al interior de nuestros hogares y recuperar tradiciones familiares que muchas veces están olvidadas. Entonces, bueno, las orientaciones van justamente a recuperar ese árbol genealógico, digamos, esos lazos con nuestras tradiciones, y a partir de allí también revalorizar los aspectos de cuidado que cada familia tenía desde la cuestión tradicional, y qué orientaciones más técnicas la escuela daba en este sentido. Así fuimos haciendo documentos para cada etapa educativa, para adolescentes y jóvenes, qué tipo de actividades también podían hacer en la casa para poder contribuir no solo a la ayuda de esta nueva organización cotidiana, sino también para el trabajo en el jardín, la siembra en macetas y un montón de otras actividades que pueden ser recreativas o de ocio, uso del tiempo libre, que generalmente no son muy rescatadas por la escuela en tiempos normales, ¿no? También en cuanto a abordajes pedagógicos complejos, hicimos documentos de orientación donde justamente indicábamos los sitios desde los cuales acceder a los materiales tecnológicos. Materiales hay muchos, no solo en nuestro portal, sino también en el portal del Ministerio de Educación de la Nación. Quisiera que Angélica nos contara las dos líneas de trabajo que fuimos desarrollando en el Ministerio, La Escuela Te Cuida y Seguimos Aprendiendo. Angélica. Ahí está. Nosotros tenemos, no sé si vas a compartir, Moni, la pantalla, pero como lo decía mi compañera, pudimos establecer un material en formato papel y en formato digital con este portal. La Escuela Te Cuida, que se basaba básicamente en cuidados para
para toda esta pandemia que nos atravesó así de forma sorpresiva. Y después en el portal Seguimos Aprendiendo, pudimos incorporar en cada uno de los niveles, se abrieron aulas para cada uno de los niveles, y la modalidad de educación inclusiva formó parte de cada una de estas aulas, y además tiene su propio espacio de encuentro. Ahí está, ahí mi compañera va a ir transitando. En este portal, digamos, se fueron abriendo en forma paulatina distintas aulas donde las distintas direcciones de nivel nos encontramos. Primero con los equipos supervisivos, luego los equipos supervisivos establecieron las redes de comunicación con los directores, y así en escala hasta llegar a los primeros, que serían los estudiantes, ¿sí? Estamos en la tercera fase, en donde las direcciones están participando en estas plataformas educativas, y donde la centralidad pedagógica es lo que nos convoca. Lo más importante de esto, y para ir resumiendo, es que la Dirección de Educación Inclusiva trabaja a la par de todas las direcciones de educación que tiene nuestro ministerio. Ahí pueden ver la estructura que se le fue dando a nuestra plataforma. Básicamente, en la dirección del nivel primario, nosotros tenemos otra particularidad, además de contener a los estudiantes en inclusión. Tenemos escuelas que participan de la modalidad intercultural bilingüe, entonces cada una de esas particularidades fueron tenidas en cuenta a la hora de elaborar nuestra plataforma. En la plataforma de educación primaria, básicamente tenemos el encuentro para los directores, para los supervisores, y el encuentro para las escuelas de otras modalidades, como las que les decía recién, las escuelas de educación intercultural bilingüe. El trabajo es arduo, comparto en todo lo que dijeron las colegas anteriores de las otras ponencias, y creo que tenemos muchos desafíos por delante. En relación a las orientaciones que se fueron dando, comparto lo que decía la colega de Colombia y la de Costa Rica. Coincidimos en esto, por eso no voy a ser reiterativa. Se dieron las orientaciones, coincidimos también en esto de la importancia de no trasladar la escuela al hogar, y sí establecer rutinas que sean claras y que nos organicen en cierta medida en esta situación de continuidad pedagógica. En esto me parece que es clave la función del Ministerio de Educación, brindando pautas claras de trabajo para la continuidad. Yo quisiera agregar a lo que dice Angélica, es que en todo momento tuvimos el cuidado de que lo que había que cuidar justamente era el vínculo pedagógico, y que no se nos corrieran los roles, es decir, no correr del rol docente a quienes tienen esa tarea, y justamente sumar, motivar a que recuperaran los recursos que tenían, y que en realidad nuestra preocupación también viene por ese lado de alimentar, de nutrir el vínculo con los supervisores, con los directivos, para que en todo momento lo que ocupe el centro de la escena sea el vínculo pedagógico, y de ahí la búsqueda del recurso. No podemos sustituir el vínculo humano, que es lo más rico, con llenar de recursos tecnológicos que muchas veces desorientan más de lo que orientan, ¿no? Sobre todo porque entendemos que se trata de construir nuevos modos de relación en esta realidad, y se trata también de una transformación cultural que estamos atravesando, donde si algo nos va a dejar es justamente revisar nuestros vínculos, no solo con el aprendizaje, sino también con la comunicación desde las intersubjetividades, ¿no? De reconocernos en estos nuevos contextos, en estos nuevos escenarios.
Y además destacar que desde el Ministerio de Educación se hicieron entregas de máquinas teniendo la particularidad y la prioridad los estudiantes en inclusión. Cada una de las escuelas tenía en sus gabinetes computadoras y se los pudimos acercar. Nuestra provincia es muy amplia y la gran dificultad que tenemos es un problema de conectividad. No tenemos, lamentablemente, la situación que planteaba la colega de Colombia, con datos parasociales que permitan la accesibilidad mayor a aquellas familias carenciadas. En eso todavía nos queda mucho trabajo. Sí, se entregaron las computadoras a todos los estudiantes. Eso no implica que todos tengan accesibilidad, ¿sí? Seguimos trabajando en este gran desafío porque al costo elevado de la conectividad se suman las distancias y la falta de conectividad en zonas rurales, en los parajes rurales de nuestra Patagonia. Quería sumar también que en un fuerte, digamos, componente que tenemos desde los proyectos es trabajar desde la intersectorialidad y organizando comités de crisis provinciales y a nivel de cada localidad para poder canalizar también las problemáticas de la población de una manera más ordenada desde la cuestión política y colaborando en los recursos que tienen los distintos ministerios para hacer frente a las necesidades en la emergencia.